Yo estudié cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica, que es una de las 2 escuelas de cine que había en ese entonces. Creo que ahora ya hay muchas universidades que tienen la carrera de cine, pero como tal, como escuela de cine, está esta que pertenece al IMBA y la otra escuela pertenece a la UNAM. Y yo salí de la prepa y casi inmediatamente entré a estudiar cine. ¿Desde cuándo supiste que querías estar en este ambiente del cine? Creo que fue una decisión intuitiva porque, bueno, hice el examen a la escuela, que tiene un examen de admisión difícil, inmediatamente saliendo de la prepa. Sin embargo, nunca había trabajado en una película ni tenía ninguna idea de lo que era, y tenía una intuición que creo que tenía que ver con contar historias, con que el cine reúne muchas disciplinas y muchos intereses pueden terminar enfocados en el hacer de una película de ficción o de documental. Y creo que fue ese proceso de la escuela de escribir los cortometrajes que había que escribir, de hacer los documentales que había que hacer, en donde me fui dando cuenta que definitivamente, porque al mismo tiempo estudiaba filosofía y en un principio me parecía que era más ordenada la facultad de filosofía, donde tenía materias y presentaba exámenes, y me parecía que la escuela de cine era tal vez como no estudiar, era como todo, es un oficio al final, no era como todo más. Y finalmente, la verdad, me fue absorbiendo el proceso de hacer y de aprender a partir de los errores, que es lo que tiene la escuela de cine, en donde los primeros cortometrajes son, bueno, con algunas excepciones de estudiantes que tal vez vengan de otro lado, ya tengan una cierta claridad, ya tengan una madurez. Yo tenía 18 años y creo que mis primeros cortometrajes eran espantosos, y eso es una fuente de aprendizaje que no tiene comparación, que no hay ningún maestro, ningún examen, ninguna prueba tan tangible y tan real como es espantoso, que no solamente que es espantoso, la idea era espantosa. Entonces, ese mismo camino me fue haciendo ver que esa intuición con la que había elegido tenía muchas más raíces, y que sí quería dedicarme a contar historias y a descubrir y a investigar y a profundizar durante años, porque yo me tardó años en escribir, en los temas y en las situaciones, en lo que me interesaba. ¿En cuántas películas has participado? Como directora y como escritora de largometrajes he hecho 2 películas, esta que se presenta aquí hoy, que es 5 días sin hora, y luego, que es del 2009, y luego en el 2014 otra película de largometraje que se llama Paraíso, que se estrenó en salas el verano pasado. Y también he participado en 2 películas que están hechas de 10 cortometrajes, dirigiendo y escribiendo uno de los cortos. Una se llama Revolución y la otra se llama El aula vacía. Y he también trabajado en televisión, he dirigido, no escrito, dirigido solamente casi 2 temporadas de una serie que quiero mucho, que se llama Soy tu fan, que la hicimos para el Canal 11, y también he hecho algunos documentales para la televisión. Y antes, cuando estaba en la escuela, bueno, trabajé en otros puestos, en películas de profesores, de directores, de compañeros, pero como directora y escritora es solo estas. Y estoy preparando la tercera. ¿Qué te llevó a hacer una película que habla sobre la Shiva, que es el ritual de luto de la comunidad queer? Pues fue un proceso muy largo, porque yo durante la escuela de cine, muchos de los cortometrajes que hice también de alguna manera exploraban el amor a partir de la muerte, como cuál es ese amor que se queda cuando alguien se va. Y pues el origen, a pesar de que luego está muy ficcionado, tiene que ver con una historia familiar, con mis abuelos, que estuvieron juntos muchísimos años. Mi abuela muchas veces durante su vida, en diferentes periodos, por diferentes motivos, a veces estuvo muy bien, pero muchas veces intentó suicidarse. Y cuando murió, que yo ya estaba en la escuela de cine, de pronto lo que pasó después, que tenía que ver con que se manifestaba de una manera bien poderosa el amor que, bueno, con la familia, de la familia hacia ella, pero también con ella, entre ella y mi abuelo, que llevaban muchísimos años divorciados. Me pregunté, pues, si no ese proceso del personaje que se queda, del marido,
podía a partir de la muerte hacer como una exploración de cómo había sido la vida de ellos juntos. Entonces, durante los años que estuve en la escuela de cine, hice varios cortometrajes que tenían otro tono, que no contemplaban el humor como herramienta, sino que eran más melodramáticos. Pienso que creo que para esta historia no funcionaba muy bien. Y fue hasta que salí de la escuela de cine y tuve una beca del FONCA para escribir un primer guión de largometraje, que empecé a darme cuenta pues que el humor era una herramienta que era importante para que esta historia funcionara, para que salieran a la luz las contradicciones, para poder hablar de lo más difícil, porque el humor permite eso, ¿no? Hablar de cosas muy dolorosas y que los espectadores, en lugar de protegerse, se abran y vengan a reflexionar sobre eso que es lo más duro. Bueno, esta película fue muy premiada. En México ganamos 7 Arieles, que son como los premios de la Academia Mexicana de Cine, entre los cuales está Mejor Película y Mejor Ópera Prima y Mejor Guión, Mejor Actor. Fuera de México, la película tuvo un recorrido, sobre todo lo padre es que se vendió muchísimo, tuvo estreno comercial en como más de 14 territorios, que deberían ser como 20 y tantos países. Y ganamos en festivales fuera de México muchos premios. Ganamos en el Festival de Moscú en la mejor dirección, ganamos en Mar del Plata la mejor película, ganamos en otro festival en Francia, en Biarritz, ganamos también la mejor película, ganamos en Japón en un festival que se llama Skip City, ganamos el mejor guión, ya pasó mucho tiempo. Bueno, creo que... Bueno, como que fue una película que gustó mucho en los festivales y tuvimos un recorrido muy, muy fructífero en cuanto a premios, pero sobre todo también fue bonito que eso permitió que se vendiera en muchos países. ¿Qué opinión te dieron tus papás? Debido a que estás tratando un tema, se puede decir íntimo, ¿no? Pues creo que lo que fue un proceso que tuvo mucho que ver con atreverme a como cruzar muchas líneas. Lo que más me preocupaba a mí era que había una mezcla de cosas muy apegadas a la realidad, y luego para que pudieran funcionar o para que la película se sostuviera, para que pues primero hubo un proceso de síntesis, como que los personajes en la película son muy pocos. En realidad es una familia en la película donde hay un solo hijo, que no tiene nada que ver con la realidad, y todo está casi como llevado como así, como decantado a una cosa mucho más simbólica. Los contrastes también, pues como que hay toda una serie de conflictos así en donde como que pareciera que los personajes toman posturas muy polarizadas, que realmente tampoco era verdad, y otras cosas que tuve que inventar para que la película funcionara. Entonces yo me generaba más preocupación y más incomodidad saber que había inventado cosas. Me preocupaba más, claro, en la ficción no se puede llamar mentir, se llama ficcionar, pero yo como que pensaba, si fuera un documental y estuviera pues mostrando fragmentos de entrevistas en donde cada quien dice lo que desde su perspectiva pasó, y fuera apegado dentro de lo que la recreación de un acontecimiento puede ser apegado a la realidad, entonces pensaba, bueno, pues estaría mostrando un fragmento de nuestra historia. Sin embargo, estaba mostrando mi punto de vista, mi recuerdo ya hecho opinionado, ¿no? No sé cómo explicarlo, como que ya yo tenía como una postura y yo estaba eligiendo cuál era el punto de vista desde el cual se iba a contar esa historia, casi como que yo estaba decidiendo cuáles eran los acontecimientos que convenían o que ayudaban a decir lo que yo quería decir. Entonces tenía la sensación difícil, no era tanto de estar exponiendo algo que sucedió, porque en realidad lo que sucedió casi es en acontecimientos es casi lo que ya dije ahora, que tampoco son demasiados detalles y que pasa en muchas familias. Sin embargo, lo que era difícil era sentir que yo estaba manipulando esa realidad para buscar algo de una esencia de lo que yo creía que eso significaba en mi vida, en lo que yo quiero
rescatar de ese pasado para pasar a mi hijo, por ejemplo. Bueno, en esa época no tenía un hijo, pero creo que ellos, bueno, mis papás fueron, toda la familia, muy respetuosos, y creo que fue más difícil resolverlo conmigo misma para tener esa valentía que lo que realmente luego fue al mostrarlo a la familia.